¿A qué hora estás viendo esto? Comenta si alguna vez soñaste con estar en fondo de bikini. Porque lo que te voy a contar, no es un sueño. Es una maldita pesadilla. Nunca pensé que un dibujo animado pudiera hacerme daño. Siempre fui fan de Bob Esponja. Me sabía todos los capítulos, imitaba las voces, tenía peluches, pósters, incluso un disfraz. Pero eso cambió hace una semana. Y desde entonces no he vuelto a ver la luz del sol. Todo comenzó como un reto estúpido de internet. Prueba el juego maldito de Bob Esponja que solo funciona a las 3 de la madrugada. Era una ROM vieja, con diseño pixelado y música distorsionada. Al abrirla, solo aparecía su casa, y una frase. ¿Quieres entrar a jugar? Obvio le di que sí. La pantalla se congeló, luego se fue a negro. Y después, me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, estaba acostado sobre un piso mojado, viscoso, que olía a moho. Las paredes eran de esponja, literal. Amarillas, porosas, húmedas. Y frente a mí, estaba él. Bob, pero no el que conoces. Su piel estaba podrida, con huecos negros. Tenía los ojos completamente blancos como si estuviera ciego, pero me miraba directo, como si supiera todo sobre mí. Sonreía, pero no era una sonrisa de dibujos animados. Era una sonrisa real, de carne, y cuando habló, su voz no salió de su boca. Salió de las paredes. Ya llegaste. Vamos a divertirnos. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Sin cerradura, sin manija. Solo una textura que parecía derretirse como mantequilla caliente. Detrás de mí, escuché pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban como ventosas aplastando carne húmeda. Me escondí en una habitación que parecía la cocina. Pero todo estaba podrido. Había Krabby Patties con gusanos. Frascos con ojos flotando en salmuera. Y una espátula, cubierta de sangre seca. En la pared, alguien había escrito con uñas. No comas nada. Te cambia. No supe qué hacer. Grité, lloré, y desde algún lugar, volvió a sonar su voz. No grites, aquí nadie te escucha. Solo yo. Entonces vi las cámaras. No eran de vigilancia normales. Eran criaturas. Ojos incrustados en las paredes, girando como lentes, enfocándome. Y cada vez que parpadeaban, mostraban otra versión del cuarto. Una donde yo ya estaba, muerto. O comiéndome a mí mismo. O convertido en una esponja humana llena de agujeros. Me desplomé, y justo antes de perder la conciencia otra vez, sentí una mano húmeda tocar mi cara. Y su voz. Tienes 24 horas para escapar, o serás parte del menú. No sé cuánto tiempo estuve desmayado. Solo recuerdo el sonido, como si alguien sorbiera agua con una pajilla justo al lado de mi oído. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la cocina. Ahora era otra habitación. Una especie de sala, pero mal formada. El sofá parecía hecho de lenguas secas y en lugar de cuadros en la pared, había fotografías de mí. Fotos que yo jamás me había tomado. En una salía dormido. En otra, estaba entrando a mi casa. Y la peor, en esa salía yo, pero tenía los ojos vacíos y la sonrisa torcida como si fuera otra persona. Corrí hacia la puerta más cercana. Esta vez sí tenía manija, pero al tocarla, se derritió como si fuera plastilina caliente. Y detrás de la pared, escuché la risa. Jejejeje, te estás divirtiendo. Bob me hablaba desde todos lados. Como si su conciencia estuviera en la casa misma. Cada rincón tenía ojos, oídos, y lo peor, era que la casa cambiaba. Entraba a un pasillo, y al regresar, ya no era el mismo. Un cuarto lleno de espejos que reflejaban partes de mi cuerpo al revés. Un baño donde el agua no caía, subía. Y dentro de la bañera, una figura encorvada, murmurando algo entre burbujas de sangre. Intenté no perder la cabeza. Saqué mi celular, sin señal, sin batería, pero la pantalla se encendió sola. Mostraba un mapa de la casa, uno que se movía, y en el centro, un punto rojo. El mío. Otro punto, más grande, se movía hacia mí. No, grité. Corrí por un pasillo que olía a pescado podrido y a metal quemado. Detrás de mí, los pasos sonaban diferentes, ahora eran como zarpazos contra concreto mojado. Entré a un cuarto que reconocí de inmediato. Era el cuarto de Bob Esponja. Pero distorsionado. La cama estaba doblada en ángulos imposibles, como si fuera un insecto muerto.
La claraboya del techo mostraba un cielo, con bocas. Bocas que se abrían y susurraban mi nombre. Vi un cajón. Lo abrí, y ahí estaba, mi billetera. Mi llave, mis cosas. ¿Cómo? Susurré. Te traje preparado, dijo una voz detrás de mí. Volteé, y ahí estaba. Bob, sin esqueleto, sin piel real, solo masa amarilla viva, llena de agujeros que respiraban. Y de uno de ellos, salió una mano con mi celular. Vas bien, pero el tiempo se acaba. Antes de que pudiera moverse, le lancé una lámpara. El objeto atravesó su cuerpo como si fuera gelatina viva. Aproveché para escapar. Corrí hasta llegar a una escalera que descendía. La casa tenía sótano, pero no en los dibujos. Ese lugar no existe, dije sin aire. Pero bajé, y ahí abajo, vi los cuerpos. La luz temblaba con cada paso. No era una luz normal, parecía respirar, como si estuviera viva, latiendo lento. El sótano estaba cubierto de agua turbia hasta los tobillos. Y el olor era a carne vieja y cloro. Me tapé la nariz, pero igual lo sentía. Porque no solo lo olías, lo tragabas. Las paredes parecían hechas de algas mezcladas con piel. Una especie de tejido que se contraía cuando pasaba junto a él. Y ahí, entre sombras, vi algo colgando del techo. Cuervos. Pero no eran humanos. Tampoco eran peces. Eran mezclas. Criaturas deformes, mitad personas, mitad caricatura. Uno tenía la cara de calamardo, pero con brazos humanos, todos rotos, colgando como ramas de árbol. Otro parecía Patricio, pero su piel era transparente y sus órganos flotaban como si fueran medusas atrapadas en su estómago. Todos colgaban de anzuelos, y todos abrían los ojos cuando los mirabas. Me eché para atrás, horrorizado, y choqué con una mesa de metal oxidado. Encima había dibujos, hechos a mano, con crayones y sangre. Cada dibujo mostraba una persona, y cómo terminaba. Vi uno de mí, yo, con los ojos fundidos con burbujas. Mi lengua estirada como una cuerda. Y un texto abajo que decía, otro nuevo amigo para siempre. No, murmuré mientras rompía el papel. Eso no se hace, dijo una voz suave a mi espalda. Me volteé de golpe. No era Bob, era alguien más. Parecía un niño, pero tenía cabeza de águila y su cuerpo colgaba de mí. Tenía una cámara en el techo. Y esa cámara me estaba grabando. Debes mejor cuando me dio. Salí corriendo. Tropecé con una carpetera de cintas VHS. Todas tenían nombres de personas. Muchos de esos nombres eran de amigos míos. En mi real, estaban aquí, antes que yo, todos desaparecidos por el mismo. Bueno, no lo sé. Solo sabía que si lo sabía ahora, iba a ser un poquito más. Esas noches pasadas por la casa como esponja mojada rodeando los escalones. Bob bajaba, pero esta vez no venía solo. Venía con todos los demás. Subían uno por uno. Primero Bob, luego Patricio, hermano, más figuras que no tenían nombre, pero sonaban como si no tuvieran. Bob tenía la cara grabada como si le gustara existir. Pero sus ojos estaban no parpadeaba, no respiraba, solo sonreía con esa boca descompuesta. Porque poco por boca, como si su garganta estuviera llena de agua. Patricio arrastraba algo detrás, un cuerpo sin piel, con una camiseta igual a la mía. Le faltaba la cara. Calamardo no hablaba, solo tocaba su clarinete, pero no era música. Era un chillido bajo que hacía vibrar el piso. Y detrás de ellos, venía el niño cámara. ¿Sabes qué eres?, preguntó, una copia que no quiso copiarse. Me rodearon. El agua del sótano subió de golpe hasta la cintura. Y los cuerpos colgados del techo comenzaron a reír, todos al mismo tiempo. Los ojos de las caricaturas se abrían como ventanas. Dentro, solo había oscuridad. Yo retrocedía, tropezando con una caja metálica. Dentro, encontré un mando. Un control viejo, como los de vídeo, con solo un botón rojo. Lo apreté por instinto. Entonces, todas las luces parpadearon. Las paredes vibraron. Y se escuchó una voz, humana. Una mujer, como si viniera desde un intercomunicador. Protocolo de fuga activado. Versión 2, prototipo reiniciado. Todos los personajes empezaron a gritar.
Sus cuerpos se derretían, como si fueran hechos de plastilina derritiéndose en ácido. Bob me miró, y sin moverse la boca, dijo: «Tú eras parte del guión. Pero decidiste improvisar». Intentó lanzarse sobre mí, pero una puerta emergió de la pared, como si siempre hubiese estado ahí. Automática, con letras rojas. Salida de emergencia. Solo para prototipo fallido. Yo era el prototipo fallido. Corrí hacia la puerta. La abrí. Del otro lado no había luz. Solo un túnel largo, y el mismo chillido del clarinete, pero más agudo. No miré atrás. Solo corrí. Corrí durante minutos, o tal vez horas. El túnel no tenía fin, solo giros extraños, como si estuviera dentro de una tripa metálica. Cada paso sonaba como si alguien más los diera detrás de mí. Pero cada vez que volteaba, nada. Hasta que vi una luz al fondo. Roja, parpadeante. Y entonces escuché una risa. La misma. Bob, pero no venía de atrás. Venía de adelante. Me detuve, y lo vi. Otra casa. La misma fachada. La misma puerta. Pero en otro lugar. Como si todo esto fuera un ciclo. Y justo cuando iba a dar un paso, una pantalla flotante apareció frente a mí. Vieja, con estática, como un televisor de los 90. Y mostraba una transmisión en vivo. Yo, corriendo, respirando con miedo. Pero no era yo ahora. Era otro yo, grabado desde adentro de la casa. Con fecha, de mañana. «¿Cuántas veces te he dicho que esto es un programa?», dijo la voz de Bob. «¿Crees que escapaste? Nadie sale. Solo cambian de capítulo». Quise correr, gritar, hacer algo. Pero mis piernas se congelaron. El suelo se deshizo como cartón mojado. Caí, y desperté, en una cama amarilla, con paredes de fondo marino dibujadas. Y una cámara roja parpadeando sobre mí. «Corte», dijo una voz grave, «el nuevo episodio está listo». Y escuché aplausos. Aplausos falsos. Como si un público invisible celebrara mi miedo. Me quedé ahí, sin saber si lo que viví fue real, un show, o una mezcla de ambos. Solo sé una cosa. Esa casa aún existe, y hay alguien más entrando ahora mismo. Alguien que cree que puede salir. Como yo. Si estás escuchando esto y te gustaría sobrevivir a otra historia como esta, suscríbete y activa la campanita. Porque si no lo haces, puede que la próxima puerta que abras sea la del siguiente capítulo.